Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Seguimos con la reflexión sobre las bienaventuranzas. Para estos estudios he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, el libro La Inteligencia Espiritual, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Hoy reflexionaremos en Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En esta bienaventuranza, Jesús habla de hambre y sed de justicia. El hambre y sed son necesidades básicas del ser humano, llamadas también biológicas, que nos permiten mantenernos vivos. Imagínate qué tiempo pudiéramos resistir sin tomar agua y sin comer. Pero, ¿de qué hambre y sed habla Jesús? Se refiere al hambre y sed espiritual, se refiere al alimento espiritual. Asimismo, la comida espiritual es ingerir algo de la vida divina. La verdadera comida espiritual, a través de las Escrituras, nos satisface interiormente y nos fortalece para vivir una vida en Cristo. A medida que ingerimos la comida espiritual, crecemos en la vida de Dios, y cuando bebemos bebida espiritual, lo hacemos de una roca espiritual, y la roca es Cristo. Primera de Corintios 10:4. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. El hecho es que todos somos personas egoístas. Por eso Dios tiene que enseñarnos, por medio del Espíritu Santo, el camino hacia su justicia. Si somos obedientes y podemos humillarnos, cuando somos disciplinados por Dios, llegaremos al fruto apacible de la justicia. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Entonces Jesús nos dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Y qué es la justicia? La justicia es el orden que Dios procura establecer en su creación, donde todas las personas reciben el beneficio de la vida con Él. Debemos analizar entonces este versículo en el contexto de los anteriores que ya hemos estudiado. Y habíamos reflexionado sobre dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los humildes. Y estas cualidades de ser pobres en espíritu y humildes nos conducen a tener hambre y sed de justicia. Si nos reconocemos como pecadores y pobres en espíritu, y reconocemos nuestra total dependencia de Dios, si ponemos a un lado el yo y el poder que emana del ego y nos volvemos al Señor con humildad, recibiremos un gran deseo de justicia. Por eso el Señor rompe con nuestro orden establecido por los códigos y estándares del mundo, para establecer su gobierno, su orden en nosotros, y que ejercitemos su justicia cumpliendo su voluntad. Entonces notamos cómo se van vinculando todas estas bienaventuranzas para mostrarnos a través de ellas un programa de vida que desafía la lógica y filosofía del mundo y nos conduce a un estilo de vida cristocéntrico. Hoy también entenderemos mucho mejor el versículo que se encuentra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios en nosotros comienza también por nuestra conversión a los valores y principios del reino de Dios: santidad, verdad, justicia, amor y paz. O sea que ya hemos visto que la justicia es el orden que Dios procura restablecer en su creación. Dios es justo y esta justicia de Dios es invariable e inmutable. Él es infinitamente justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. En la enciclopedia bíblica Holman se reconocen varios tipos de justicia divina, pero hoy nos referimos al concepto general de justicia relacionado con ese orden que Dios procura restablecer en su creación.
Esta justicia no tiene que ver con la autojusticia del hombre en la tierra, siendo que esta justicia es de Dios y no del hombre, y que según lo afirma la Escritura, ella existe aparte de toda obra u observancia de algún precepto legal. Es obvio que esta justicia imputada no es algo que el hombre pueda efectuar. En completa armonía con la revelación de que Dios es justo, tenemos la correspondiente declaración de que ante la mirada de Dios, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y así en la palabra de Dios lo encontramos en Isaías 64:6. Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Siendo la justicia de Dios, ella no puede ser aumentada por la piedad de aquel a quien le es imputada, ni tampoco disminuir por causa de su maldad. El hombre no es justo por su naturaleza, y así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Romanos 3, del 10 al 18. En la enseñanza de Jesús, la justicia de los fariseos no fue suficiente para que entraran al reino de Dios. La entrada al reino es por rectitud del corazón y no por legalismo hipócrita. Recordemos que los fariseos eran hábiles para hacer cosas y ser vistos por los hombres, tal y como dice Mateo 23, del 5 al 7. Disfrutaban usando vestiduras religiosas que los distinguían de otras personas y se deleitaban teniendo lugares y títulos de honor. Los fariseos podrían enfatizar los asuntos ligeros de la ley de Dios, en tanto que descuidaban los mandamientos de más peso. Y así lo dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 17 al 20, donde Jesús dijo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a las de los fariseos y de los maestros de la ley. Ya sabemos que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, del 21 al 26. La justicia es impartida por el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu, el Hijo de Dios producirá las obras de justicia. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Pablo argumenta que ningún hombre es naturalmente justo, aún después de su conversión. Pablo habla de la lucha para seguir la ley de justicia y no la que descubre en su cuerpo de muerte.
Y así dijo en Romanos 7, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Hambre y sed son una descripción efectiva de aquellos que ansían la justicia de Dios. El objetivo de quienes tienen hambre y sed de justicia es doble. Para el incrédulo, el objetivo es la salvación. Para el creyente es la santificación. Se vuelve evidente entonces que en esta vida tal vez no podamos tener satisfecho nuestro anhelo de santidad. Nos quedamos, por tanto, continuamente con hambre y sed hasta el día en que estemos vestidos por completo con la justicia de Cristo. Esta bienaventuranza habla de un fuerte deseo, de una búsqueda impulsora, cuyo fin es honrar, obedecer y glorificar a Dios al participar de su justicia. Esta ambición santa está en gran contraste con las ambiciones comunes de los hombres para gratificar sus propias metas y satisfacer sus propios egos. Cuando nuestra hambre y sed espiritual son genuinas, no ponemos condiciones, buscaremos y aceptaremos la justicia de Dios en cualquier manera que Él elija proveerla y obedeceremos sus mandatos por exigentes que puedan ser. Pablo centró su atención especial en el pasaje clave sobre Abraham. Y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia, tal y como dice Génesis 15:6. Este pasaje constituye la esencia de la defensa paulina de la doctrina de la justificación en Romanos 4. La doctrina de la justificación la desarrolla ampliamente el apóstol Pablo como verdad esencial que explica cómo judíos y gentiles pueden ser hechos justos delante de Dios sobre la misma base, o sea, la fe en Jesucristo. Si en esta verdad divina no puede haber unidad en el cuerpo de Cristo, de aquí su carácter esencial en la teología paulina sobre la iglesia y la salvación. Pablo hace un llamado válido para nosotros en nuestros días, a ser siervos de la justicia de Dios y a practicar la justicia en nuestra vida cristiana. Los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de la justicia y se abandonan en un proceso de deterioro moral que culmina con la muerte, mientras que los siervos de la justicia se consagran a la santidad, camino que nos conduce a la vida eterna. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6, del 17 al 19. Gloria a Dios.